¿Cuántas veces perdemos la paciencia, Azu? Yo unas cuantas al cabo del día. Aquí no nos libramos o nos nadie. hacen perder la paciencia. ¿Tú qué crees? ¿La perdemos? Es que hay veces que te hacen perder la paciencia, ¿no? ¿Estás segura? El problema, como dirá Azu, es de nuestro, el problema es nuestro. No es que sea problema ni que sea nuestro, pero realmente donde podemos poner foco es en aquello que depende de nosotros. Es muy habitual que echemos balones fuera y que digamos que esta persona me saca de quicio, o es que es imposible mantener la paciencia en esta situación. Es decir, asumimos rápidamente el rol de víctima de las circunstancias. Entonces, pues por algo lo llaman la madre de la ciencia, ¿no? La paciencia. Y es divertido cómo ha llegado esta consulta a través del correo electrónico y digo, toma, la primera en todo el ojo. A ver si os vais a creer que aquí la coach tiene una paciencia infinita, que lo hace todo fenomenal. Pues no, es uno de mis caballos de batalla. Soy bastante impaciente. Así que esto, consejos vendo y para mí los tengo. Bueno, pues vamos a intentar desarrollarla, por lo menos mantenerla, ¿no? Como punto de partida es muy importante tener en cuenta que el mejor momento para trabajar nuestra paciencia no es ese momento en el que la estamos perdiendo, sino aprovechar los momentos de calma después de una situación para analizar, para observar, para ver cuáles son las variables que han intervenido en esa situación en la que sentimos que nos ha faltado la paciencia y a partir de ahí implementar medidas diferentes que nos lleven a resultados diferentes. Entonces, uno de los primeros aspectos que tenemos que valorar es analizar qué tipo de situaciones y qué tipo de personas o con qué tipo de personas tendemos a perder la paciencia. Que puede ser el momento previo a ir al cole, a acompañar a los niños al cole, que vamos con la hora pegada al culo y que la criatura en cuestión no se quiere poner los zapatos o quiere cambiar de camiseta o no se ha peinado todavía y es como me sacas de mis casillas, me quitas la paciencia. Puede ser con determinadas personas o en determinadas situaciones. ¿Quién no tiene una cuñada un poco que nos saca un poco de quicio o con quien perdemos la paciencia porque tiene el mismo tipo de conductas habitualmente? Cada persona tenemos una forma diferente de movernos y nos caracterizamos por aspectos totalmente diferentes. Con unas personas resonamos más y con otras resonamos menos. Las amistades las elegimos. Es más fácil resonar o pasar tiempo con aquellas personas que resonan con nosotros, pero la familia es la familia y hay situaciones que no podemos evitar con tanta facilidad. Entonces es importante tener en cuenta un poco ese balance de qué situaciones y con qué tipo de personas acabo perdiendo mi paciencia y valorar qué es lo que tienen en común esas situaciones o esas personas. Esto es muy importante porque podemos introducir cambios en cualquier conducta, por ejemplo, en este caso, aumentar nuestra paciencia. A nivel de comportamientos, cambia un comportamiento y eso está en superficie, por decirlo de alguna manera, o podemos ir a lo profundo del desarrollo personal y analizar qué creencia o qué valor hay ahí debajo. Si yo valoro la justicia y creo que una persona con quien me estoy relacionando, el ejemplo de la cuñada, ¿no? Pues es tremendamente injusta y le echa, hablando coloquialmente, mucho morro a las situaciones, pues eso, como choca con nuestro valor de la justicia, probablemente provoque nuestra falta de paciencia con esa persona y que no nos apetezca convivir con ella o sacar algún determinado tema de conversación. Entonces, analizar en lo profundo qué tipo de situaciones, qué tipo de personas, qué tienen en común y con qué valor o creencia tienen que ver es lo que nos va a dar la llave. Solamente hoy, con que nos quedemos con esta parte, estamos avanzando mucho terreno porque es lo más difícil, sumergirnos hasta el punto de la profundidad de los valores o de las creencias. Bueno, yo creo que eso es fácil porque sabemos identificar, ¿no? Sí, y ahora que tenemos paciencia y que estamos en una situación tranquila, no en ese momento, no nos pongamos a pensar en los valores que todavía podemos echar más leña a fuego en esa situación de pérdida de paciencia. Pero lo primero, ver en qué escenario nos estamos moviendo. Luego, analizar en la situación en la que estamos perdiendo la paciencia, qué otros agravantes pueden estar influyendo en esa situación. Si además de que voy tarde al cole porque Nerea no se está atando los cordones o se ha dejado el libro de mates y además yo no he descansado bien o estoy preocupada porque tengo una reunión importante o cualquier otro tipo de situación, eso está jugando a favor de nuestra pérdida de paciencia, pero no tiene que ver ni con la persona ni con la situación concreta, sino que es algo que ya traemos de base en nuestra mochila. Ver exactamente qué peso tiene cada uno de estos aspectos en esa situación concreta. En tercer lugar, de esa situación desencadenante de nuestra falta de paciencia, ¿qué depende de mí?
yo no puedo hacer que Nerea vaya más rápida, por ejemplo, a la hora de atarse las zapatillas, o que haya descansado mejor cuando no ha sido así, pero sí depende qué actitud voy a tener ante esta situación, y para ello tenemos que ir desarrollando, que es la última pauta que hablaremos, qué estrategias me pueden servir para eso. Es decir, ver qué capacidad de maniobra tengo en esta situación concreta. Hay variables que yo no puedo controlar, pero sí hay variables que dependen de mí. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer en el caso de que veo que se nos echa el tiempo encima y tal? Pues como truco, lo que yo utilizo es qué otras cosas puedo hacer mientras tanto. Pues entonces voy preparando las llaves del coche, voy cogiendo el bolso, voy mirando la cazadora, voy preparando o sacando del congelador lo que voy a comer después para que se vaya descongelando. Buscar una utilidad a ese momento. Centras tu atención en otro tipo de energía, que no es todo el rato le estoy perdiendo la paciencia, que probablemente acabe dando un bocinazo a Nerea de venga que llegamos tarde. Buscar un poco eso, qué es lo que depende de mí. Otra de las pautas importantes e interesantes es observar desde distintas perspectivas, observar la situación desde dentro de la misma y desde fuera también. Esto es muy importante y lo trabajamos muchísimo en el ámbito del coaching. Entonces, no es lo mismo vivir la situación como protagonistas, que es como la vivimos de forma inconsciente. Yo soy el protagonista, me está pasando esto, me estoy poniendo nerviosa o estoy perdiendo la paciencia o sé lo que estoy sintiendo en el mejor de los casos o identifico o puedo prestar atención que estoy sintiendo. Esa perspectiva es muy importante, valorando además esos agravantes que hacen que esa situación se desencadene. Pero es también muy importante el ser capaz de ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Cómo lo está viviendo la otra persona? Quizá el hecho de que yo insista, Nerea los cordones, Nerea los cordones, Nerea los cordones, en lugar de minimizar esa situación o de bajar ese nivel de tensión, a lo mejor la estoy poniendo a ella nerviosa, de manera que estoy alimentando, estoy echando leña al fuego a la situación. Observar cuál es el rol de cada uno de las personas que intervienen en esa situación en la que estoy perdiendo la paciencia. Y observarlo desde fuera como que fuéramos meros espectadores, es decir, de la forma más objetiva posible, como que fuera una película. Y poder entender qué condicionantes tiene este protagonista y qué condicionantes tiene este otro, de manera que podamos ver una forma de bailar de alguna manera en esa conversación para minimizar el riesgo de perder la paciencia y de que eso tenga unas consecuencias, que hay que analizar qué consecuencias tiene, que puede ser una voz, que puede ser un comportamiento agresivo del tipo pegar un portazo o venga Nerea, me cachis en la mar. Entonces, tener en cuenta todo ello. Una vez que ya hemos visto esas perspectivas, ver qué situación o qué personas, analizar de dónde viene todo esto, observar desde dentro y desde fuera, volvemos a repetir, todo esto en esa situación es materialmente imposible, o sea, quien lo haga yo lo alabo, yo no soy capaz. Pero una vez que lo hemos visto, valora realmente hasta qué punto es importante eso que está ocurriendo, qué es lo peor que puede pasar. Porque a veces somos muy tremendistas y parece, se va a acabar el mundo porque lleguemos tarde al cole hoy. ¿Realmente qué peso tiene esto en la vida y qué utilidad le puedes dar? Eso nos ayuda, junto con esa perspectiva desde fuera, para ubicarnos con respecto a cuán importante es esto que está ocurriendo en función de mis valores, mis creencias, lo que para mí es importante o lo que esta situación puede acarrear. Y a partir de ahí, como última pauta, vamos a buscar qué estrategias personales y qué herramientas se nos ocurren para gestionar esa paciencia. Buscar, por ejemplo, en el caso que os comentaba al principio, otra utilidad o otra cosa que hacer mientras Nerea termina de hacer sus cosas, para que yo no esté, que mi atención no esté centrada únicamente en vamos a llegar tarde, vamos a llegar tarde, vamos a llegar tarde. O utilizar el humor, es decir, relativizar la situación y hacer unas risas. Que tu cuñada te dice no sé el qué, ya estamos con lo mismo, pues búscate la forma de sacar ese humor y sin que sea evidentemente ofensivo, que desde un punto de vista empático, ya que no podemos ser positivos en una situación donde perdemos la paciencia, al menos ser constructivos, que podemos reciclar de aquí. O cuando una situación roza lo insostenible, que casi ya pasa a un nivel de ansiedad, a un nivel de tensión importante, el aprender a delegar. Pues mira, es que yo con tu hermana no puedo ir a tomar vinos. En cuanto se toma 2 vinos, ya empieza a echarle morro a las cosas, a soltar la lengua y paso vergüenza, entonces no tengo paciencia y tal. Delegar o evitar esa situación, no simplemente evitarlo y ya está, eso no es gestionar una dificultad, sino tomarse tiempo para buscar esas herramientas y cuando nos sintamos preparados, enfrentarnos a ellas. Lo importante de todo esto, o la moraleja de todo esto, es retírate del campo de batalla, observa cuál es la situación con perspectiva, desarrolla tus herramientas y tus habilidades para afrontarlo y cuando te sientas preparado, aunque no del todo, téstalo.
Y si no funciona todo lo que has utilizado, sal de nuevo y busca nuevas herramientas. La creatividad, que hemos hablado muchas veces, es muy valiosa para este tipo de situaciones. Y tener ese punto de empatía de qué es lo que le ocurre a esa persona que hace que esta situación sea así y que a mí me moleste, toda esa observación, todo ese mirar hacia adentro y hacia lo profundo es lo que nos va a ir facilitando poco a poco que las cosas vayan más rodadas. Bueno, pues vamos a reflexionar, que como bien ha dicho Azu, esto lleva también su largo camino. Así que con que hagan las 2 primeras pautas... Con paciencia. Es suficiente, con paciencia, exacto. Es suficiente. Azu, gracias de verdad por acompañarnos. Vamos a dejar ese correo coaching@ubu.es por si, bueno, pues si quieren mandar cualquier pregunta. Pues nosotros encantadísimos se la vamos aquí a desarrollar. coaching@ubu.es. Gracias por acompañarnos. Gracias como siempre a vosotros.